Sigue estando en Colombia vinculada, relacionada al incremento del salario mínimo del presidente Petro, que lo decretó en 23,7%, múltiples reacciones, medidas que se están tomando en el Congreso de la República y que tienen relación con la prima que se les paga a los congresistas, con los salarios que reciben los congresistas y que se pagan con los impuestos de los contribuyentes. Y también, por supuesto, con una noticia que se estaba esperando en las últimas semanas y que tiene que ver con el incremento de la UPC, de la unidad de pago por capitación, que es la plata que hay en el sistema colombiano para la atención de los pacientes, que potencialmente pues somos todos, en el régimen contributivo y el régimen subsidiado. Finalmente se ha conocido hace unas horas la decisión, el incremento para el 2026 de esa UPC, de esa unidad de pago por capitación. Los detalles, Claudia Camila Vargas. De acuerdo con el estudio técnico realizado por la Comisión Asesora de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento, la UPC aumentará para el próximo año 9.03% para el régimen contributivo y 16.49% para el régimen subsidiado. Esta diferencia, indica el Ministerio de la Salud, responde al cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional orientadas a equiparar la prima pura del régimen subsidiado al 95% de la del contributivo. En términos fiscales, el incremento representa un aumento de 11.6 billones de pesos para el aseguramiento en salud del próximo año. Habla el viceministro Luis Alberto Martínez. Hoy terminamos el 2025 con una ejecución de la UPC de 89.8 billones de pesos. Con estos 11.6 billones de pesos adicionales por estos incrementos, pues el próximo año se entregarán a las EPS 101 billones.3, recursos sustanciales, es decir, el 12.94% adicional, el 12.94% crecerán los recursos de la UPC de manera global para ambos regímenes. Sin embargo, esta cifra no ha sido bien recibida por el gremio de las EPS. La presidenta de ASEMI, Ana María Vesga, pese a que resaltó el aumento para el subsidiado, recalcó que no es suficiente el aumento para el régimen contributivo. Se había hablado de la necesidad de incrementar cerca del 17%. Este aumento del 9% es en realidad un aumento real del 4,5% sobre la base de la inflación para el año 2025. Por su parte, Juan Carlos Giraldo, director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas, señaló que aunque el incremento de la UPC determina en gran medida los ingresos de todo el sistema, especialmente de los hospitales y clínicas, el ajuste anunciado no guarda una relación cercana con el aumento del salario mínimo como lo esperaba el sector. Y por lo tanto le pedimos nosotros al gobierno nacional que reconsidere especialmente la cifra en el régimen contributivo, pero también que expida las circulares que hacen que el incremento sea trasladado de manera obligatoria a los contratos y las tarifas con las IPS, para que se mantenga algún grado de equilibrio entre estas variables y se puedan tener unos mejores ingresos para un sector prestador que viene sufriendo las dificultades del mal flujo de recursos y que ahora tiene un desfase importante entre los gastos obligatorios que tiene y los ingresos que puede conseguir. Lo cierto es que los gremios advierten que el sector viene enfrentando graves dificultades por el mal flujo de recursos. Mientras tanto, el gobierno nacional asegura que estos recursos sí garantizarán el funcionamiento del sistema y que el mal manejo de los dineros se debe a irregularidades por parte de las EPS. 6-5 minutos. Me da la impresión, Diana, de que con esto el Ministerio de Salud ha cumplido la mitad de la orden de la Corte Constitucional, que en efecto establecía cuando, entre otras cosas, declaró el desacato del señor ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que había que equiparar el régimen subsidiado y el contributivo. En el contributivo, el incremento es del 9,03% y en el subsidiado del 16,49%. Por eso decía el doctor Giraldo, de la Asociación de Clínicas y Hospitales, Diana, que le parece que sí se cumple en un caso, en el contributivo, porque pues sube sustancialmente menos que en el subsidiado y que todavía vamos a tener un problema con el 9,03% para el régimen contributivo, y el problema es que la plata pues no alcanza. Y esa es la gran discusión, Espinosa, y es en lo que no se ha querido mover el señor ministro de Salud, el doctor Guillermo Jaramillo, porque él insiste en que la plata de las EPS sí alcanza, que el problema es que se destina
para fines distintos, pero la Corte Constitucional, como usted lo ha planteado hace mucho tiempo, le ordenó que se sentara a hacer unas mesas técnicas con todos los intervinientes en estos temas de definición de esta UPC, que es lo que le paga el Estado a cada EPS por cada paciente que atiende, y que las EPS llevan mucho tiempo diciendo que no alcanza, que es insuficiente y que por eso es que se presenta este déficit hoy financiero en ellas. Pero el punto es ese, que el ministro no se mueve de ahí, dice que esto no es cierto y que lo que pasa es que las EPS destinan estos recursos. Recordemos también que la Corte Constitucional ya le dijo al ministro que tiene que sentarse a trabajar con estas mesas técnicas y con estos actores de la salud para subir esa UPC. Pero de una vez, Espinosa, se ve qué va a pasar en este 2026 que comienza mañana. La misma discusión de las entidades prestadoras de salud diciendo que con este incremento, como usted lo menciona, es insuficiente y vamos a estar en el mismo panorama que sufrimos este 2025, donde los pacientes cada vez se quejan más de que no hay atención y se cierran más la atención de servicios en los distintos puntos y hospitales del país. Sí, yo creo que va a haber un alivio para el régimen subsidiado con el 16,49%, que me parece que, entre otras cosas, sí, como digo, cumple la orden de la Corte, pero con el régimen contributivo, pues creo que todavía quedan dudas. Sobre eso que usted dice, en Armenia hay fundaciones oncológicas en el departamento del Quindío que están advirtiendo sobre unas graves afectaciones económicas ante el incremento del salario mínimo, que también golpea, por ejemplo, a clínicas y a hospitales, y sostienen, entre otras, que no van a tener cómo sobrellevar la carga de la nómina y que eso incluso puede llevarlas al cierre. Vanessa, en Armenia. La presidenta de la Fundación Lazo Rosa, Juliet Tejada, evidenció su preocupación por la situación que se prevé para el año 2026 con el incremento, puesto que no cuentan con los recursos suficientes para sostener la nómina establecida actualmente. Dijimos, Dios mío, ¿qué va a pasar? Nosotros tenemos 2 personas en planta, 2 personas que son como auxiliares administrativas, que tienen todas sus garantías legales. También por norma legal tenemos contador, revisor fiscal. La fundación no funciona solo por el amor, o sea, nosotros necesitamos recursos para esa nómina, para el arriendo, para todo. Es muy difícil pensar en una nómina ya tan alta. Mensual, pues vamos a necesitar muchos recursos o definitivamente prescindir de una persona. Esto es una empresa pequeña, porque así se tiene que manejar la fundación, y estamos ya pensando en soltar un funcionario que estarán pensando otras empresas. No nos va a dar, no alcanzaríamos. Son cerca de 100 pacientes con cáncer que son beneficiadas de la fundación en el departamento.